time in the market, no timing the market, es decir, debieras pasar tiempo en el mercado y si tenés un ahorrito debieras ponerlo sí o sí en algún activo que reproduzca tu capital y no tendrías que estar tratando de timear el mercado. Yo tengo este sesgo mental porque, y seguramente voy a terminar mal, eso también es algo muy importante, porque no debo ser un buen inversor, porque es lo más probable, porque la mayoría son malos inversores, la mayoría de todos nosotros, y perdemos en general contra los índices, pero como he hecho 2 o 3 cosas que más o menos tuvieron sentido, comprando solamente cosas baratas y vendiendo cosas caras, sin saber lo que iba a pasar el año siguiente, a los 2 años siguientes, sino estimando un largo plazo, dado eso, tengo el sesgo mental de pensar que quizás puedo no timear el mercado, sino saber qué comprar en vez de comprar todo. Que sería, por ejemplo, en acciones, comprar el S&P. En vez de comprar el S&P, que se los puedo mostrar muy levemente si es que lo llegamos a ver, estoy ahora analizando un montón de empresas como para decir, che, no sé, y son ideas, estas son ideas, no es una recomendación de compra ni muchísimo menos, pero por ejemplo, en vez de comprar un índice, yo lo que pienso ahora, y es lo que les estoy mostrando en pantalla, es, che, ¿para qué mierda voy a comprar un índice si hay un montón de empresas que hoy están regaladas o están baratas? Y mientras tanto el índice me parece que está caro por lo que dijimos al principio de este video, de che, hay un 20 de price over earning de todo el S&P, entonces eso históricamente tiene un retorno de largo plazo choto. En cambio, si yo compro acciones de Berkshire, por ejemplo, probablemente tengan retorno mejor que el índice, no lo sé. Pero es una idea, no es un consejo de inversión, no tengo ni la más pálida de lo que va a pasar. Pero las ideas que yo voy sacando, las voy sacando de distintas fuentes de inspiración. Por ejemplo, y acá le pongo en este gráfico de dónde saco la inspiración. Y es, por ejemplo, che, no sé, del fondo de valor de Tweedy Brown, que es un fondo que tiene 100 años, es un fondo que históricamente le ha ganado al índice contra el que compite y que tiene 100 años la empresa. En consecuencia, es un sobreviviente en un mundo donde no sobrevive nadie. Por lo tanto, muchas cosas las hacen bien. Por lo tanto, si Tweedy Brown invierte en X empresa, para mí es una fuente de inspiración y yo ya tengo como una preview de esto debe estar más o menos bien. Por ejemplo, otra cosa que hice fue una vez agarrar todas las empresas que cotizaban, todas las empresas que componían el S&P y me fijé qué empresas crecían y nunca distribuían dividendos. Y a esas le llamé No Dividend Compounder, que no sé si existe este concepto, pero es como compounder porque compone el capital. Y No Dividend me sirve mucho a mí como extranjero no residente de Estados Unidos porque no me van a retener el 30% sobre los dividendos y toda la ganancia se puede multiplicar más libremente, por lo tanto te sale más barato tener una empresa que es un no dividend compounder a tener una empresa que distribuye dividendos en contra de lo que la general la gente cree. Después Li Lu tiene acciones de Berkshire, la fundación de Bill and Melinda Gates y Guy Spear, que me cae bien, también tiene acciones de Berkshire. Después Caterpillar, Crown Castle, Canadian National Railway, no sé, un montón que ven acá, Kraft, Madison Square Garden Sports, Schrödinger, bla, bla, bla. Y ven, por ejemplo, no sé, una cosa que hice también fue ver todas las empresas que cotizaban, cuáles tenían un price over earnings de menos de 10 y cuáles tenían un price over free cash flow de menos de 10. Y entonces, por ejemplo, esta Brookfield Renewable Corporation y esta Brookfield Infrastructure Corporation y esta Brookfield Corporation, no, perdón, estas dos de arriba tienen un price over earnings, un price over free cash flow de menos de 10. Y en esta otra, por ejemplo, invierte Monish Pabrai, que también está dentro de los inversores que sigo y veo lo que hacen. Después, no sé, hay un libro que está muy bueno de Pat Dorsey que habla de fosas, que también es un concepto espectacular, que tipo moats en inglés, por si lo quieren googlear. Y también tengo un montón de empresas que están inspiradas en el criterio ese. Otras empresas están inspiradas en el criterio de Joel Greenblatt. Y por ejemplo, de ahí salió Crocs, de ahí salió CVS Health. Otra cosa que hago es de vez en cuando me meto en algún screener y veo cuáles son los top losers del Russell 1000 en el último año y en los últimos 5 años. Es decir, las peores empresas, entre comillas, las que tuvieron el peor rendimiento en el pasado. Pero dentro de esas peores, obviamente la mayoría van a quebrar y son una mierda, pero dentro de esas peores hay algunas que no pareciera que vayan a quebrar, inclusive hay algunas que no tienen deuda. Una empresa que no tiene deuda y baja 80%, después hay que ver cuánta guita gana, ¿no? Pero quebrar no va a quebrar y podría ser algo interesante para empezar a ver, ¿no? Después Tweedy Brown, tenés un montón, no sé, negocios con fosa de Pat Dorsey, ahí tengo a Disney, Guy Spear, invierte en Daily Journal, que hasta hace muy poco era Charlie Munger, no sé qué puesto tenía, pero creo que era chairman.
eBay, FedEx, Fox, Alphabet. Después tengo otro análisis que no lo veo, Coca-Cola, FEMSA, espectacular. Y también lo que puse acá es, y esto sí puede ser algo interesante para que hagan ustedes, es ver en qué país está la empresa y en qué país opera la empresa. Por acá puse el país en el cual está constituida la empresa. Por ejemplo, esta está constituida y opera en Canadá, Canadian National Railway. Son trenes canadienses. Entonces esta puede diversificarte regionalmente, como otras empresas que están acá abajo, no sé, China, Alibaba, creo que es esta, sí, Alibaba. Después, no sé, British Petroleum, ya no se llama más British Petroleum, pero yo le pongo así para saber cuál es, BP, UK. Después de Alemania, Deutsche Post. No sé, varias que vos podés diversificar quizás internacionalmente, lo cual también es que los que saben te aconsejan no poner toda la guita en un solo país. Entonces, bueno, estas son algunas ideas que voy teniendo. Lo interesante de esto es que quizás ustedes también pueden agarrar y tener tipo 5 o 10 ídolos y empezar a ver en qué ponen su propia plata. No que recomienden o que ponen en un chamullo total o lo que sea, no sé. Tipo, Tweedy Brown está invirtiendo en este ADR. Tweedy Brown está invirtiendo en Deutsche Post. Y tiene 100 años. Y el fondo tiene décadas y décadas y décadas de outperformear a sus índices. Y es información pública que podés ver en 13F de lo que publica Tweedy Brown y ver en qué está invirtiendo. Y te lo podés copiar. Bueno, entonces estando esto, ¿por qué voy a comprar el S&P? Si además esto me divierte. Obviamente para la abrumadora mayoría de la gente lo mejor creo que es cada ahorro todo el tiempo vas poniendo, y esto lo voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles muy brevemente, y con esto liquidamos lo que íbamos a hablar hoy, la calculadora recontracopada que lo pueden googlear como S&P 500 Dollar Cost Average Calculator, y con esto liquidamos y comparto pantalla, y es, che, si vos tenés una initial investment de nada, o sea, no tenés un mango, pero todos los meses empezás a poner, por ejemplo, $1.000 por mes en ese ahorro, y empezaste, por ejemplo, en enero del 2005, ponele, y terminás ahora, calculame el retorno, y ahora tendrías, por ejemplo, final value, $442.000 con esta evolución, poniendo $1.000 por mes en el S&P. Está bien. Y esta evolución es, che, acá baja, se hace mierda tu patrimonio, vos tenías 330, te creías el dios de las inversiones, y después bajó a 274, acá ponías los mismos $1.000. Acá te parecía que todo estaba carísimo, no sé qué, ponía los mismos $1.000. Obviamente fue una mala inversión porque te hubiera convenido acá poner más guita que acá, pero como es imposible hacer timing de mercado, a pesar de que lo que estuvimos hablando hoy, para la abrumadora mayoría de la gente, esto está espectacular, espectacular, lo mejor. Todos los meses, la capacidad de ahorro que tengas, SPY o un equivalente, y esto también lo pueden googlear, ponen S&P 500 ETFs by expense ratio. Si lo van a comprar en Argentina en pesos, el único que tienen lamentablemente es SPY, pero si tienen una cuentita en algún broker yankee, ya pueden ir a otros ETFs, por ejemplo, como muestro en pantalla acá, S&P 500 ETF with the lowest fees, eShares Core S&P 500 ETF, 0,03 de expense ratio anual, lo mismo que nada. S&P ETF, Vanguard S&P 500 ETF, 0,03 también, VOO o IBB. Otro acá que también tiene 0,03 es el SPDR Portfolio S&P 500 ETF. Y después el más líquido, que es el que tenemos acá, que ya te cobra 0,09 y pico. Esto hasta hace poco era 0,09 y le metieron este 45. O sea, en el tercer decimal le metieron un cuarto y en el cuarto decimal un 5, que deben ser millones de dólares. Es SPY. Pero ahí con esos cuatro, alguno de esos cuatro, todos los meses, pim pum pam, bueno, es algo razonable para una persona. Pero, de vuelta, se puede saber en el largo plazo, más o menos, y en el largo plazo, sí o sí, hacia dónde va a tender tu plata. Si estás entrando con un price over earnings de 20, o si estuvieses entrando con un price over earnings de 30, yo te diría, ahí no te conviene poner los $1.000 este mes en un ETF de China, o en un ETF de Europa, o en un ETF de UK, de Latinoamérica, de cualquier cosa, que esté barato en ese momento. Porque lo otro ya sabes que va a tener un retorno de mierda, a pesar de que no en el próximo año. Pero como estás invirtiendo a 20 años, pero bueno, como eso tiene
un criterio, y eso es lo que tenemos que evitar todos nosotros, y por eso lo que digo, tipo, no es la verdad revelada, al contrario, digo que probablemente en el futuro esto se vea y me esté equivocando. La joda de toda máxima esta es que cuando vos le metés criterio, lo peor que puedes hacer es ese criterio ir cambiándolo. Y esto ya lo hemos hablado acá en este canal, que muchos libros hacen referencia a que vos cuando cambiás el criterio es cuando cagás tu estrategia de inversión. Y que muchos gestores profesionales de capital pierden contra los índices a los cuales debieran ganarle. ¿Por qué? Porque empiezan siendo, por ejemplo, inversores de valor y a los 5 años cambian para ser inversores de momentum y a los 5 años cambian para invertir en cripto un porcentaje de la cartera porque empiezan a creer en no sé qué. Y así cambian de estrategia. Y esa es la razón por la cual después les va para el orto. Pero lo sorprendente es que se ha analizado un montón de inversores profesionales y la conclusión es que si hubieran mantenido cualquiera de los estilos, no lo de cripto, ¿no? Porque es un juego de esperanza matemática negativa, pero cualquiera de los estilos en inversión, en activos, acciones, propiedades y bonos con esperanza matemática positiva, le hubieran ganado al índice, y esto es loco, no me acuerdo en qué libro, pero está en alguno de estos videos que hicimos acá, que justo en ese momento había leído ese libro y lo comentamos, que es, che, es loquísimo que si este inversor hubiera seguido 30 años el mismo estilo que hizo los primeros 4, le hubiera ganado al índice, pero sin embargo, como pasaron 4 años y después cambió de opinión, y pasaron 5 años y cambió de opinión, y pasaron 10 años y cambió de opinión, por eso, o sea, underperformó al índice. Pero si se hubiera mantenido firme en la primera decisión, y esto del S&P no es que vos estás invirtiendo en todo el mercado sin un criterio de inversión, no. Es que estás esquematizando el criterio de inversión porque el criterio de inversión tuyo, siguiendo al S&P, es por market capitalization. Es decir, vas a invertir de esos $1.000 por mes más guita en las empresas que más valen y menos guita en las empresas que menos valen. ¿Esa es la mejor estrategia de inversión? Se sabe que no. Pero también se sabe que si mantenés por 20 años siempre invertir por market cap y siempre repetirlo de forma sistemática, te va a ir súper bien. Pero si vos hoy invertís por market capitalization y después invertís equally weighted y después invertís una a una sin ETF en 50 acciones que vos elegís y después invertís en no sé qué, no sé cuánto, lo más probable es que te vaya para el orto. Entonces el juego de tipo, che, cuando veo las propiedades baratas en Buenos Aires Centro, cuando veo las propiedades caras en tal lugar, o cuando veo tal activo caro en tal lugar, vendo. Cuando veo tal otra cosa barato, entro y no sé qué, lo más probable es que me vaya mal a mí. Eso es lo más probable. Y voy a terminar esto con, no sé si está bien jugar juegos por lo más probable. Pareciera ser lo más razonable, pero por ejemplo, real estate, en lo que yo trabajo. Si me rigiese por la probabilidad y por la tasa base, que es algo razonable para basarse a tomar decisiones, yo tendría que decir, che, hay 33.000 inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 33.000, y se venden tan solo 3.000 propiedades por mes. El inmobiliario promedio vende una propiedad cada 10 meses. En consecuencia, pareciera ser un negocio de mierda porque el ingreso promedio y mediano de la industria de la intermediación inmobiliaria en Buenos Aires está por debajo de un sueldo de medio pelo. Ni hablar que está muy por debajo del sueldo de mi costo de oportunidad en el mercado. En consecuencia, si yo hubiera tomado la decisión de regirme por la tasa base, no jugaría el juego de la intermediación inmobiliaria. Lo mismo que si otros, no sé, si sos deportista y ves el promedio del deporte, decís, no me voy a dedicar, ¿no? ¿Por qué voy a ser yo el que gane este juego? Bueno, es así. Lo sorprendente sí es que mucha gente que no entiende un fútbol esté pensando que puede ganar este juego. Es raro. Entonces ahí siempre es mejor, como bien hace Warren Buffett en su herencia, por ejemplo, que setea, che, yo Warren Buffett estoy eligiendo en dónde invertir, pero creo que mi familia debiera agarrar la guita que yo voy a dejar y ponerla toda en el S&P sin tomar ninguna decisión nunca. Eso me parece razonable, no porque crea que la familia es una descerebrada, sino porque a la familia no le interesa eso que a él le interesó en su vida.
En consecuencia, ¿cómo van a ganar un juego donde los que están ridículamente interesados pierden? O sea, la mayoría, porque el 90% de los fondos, que de vuelta, en esos fondos trabaja gente graduada de Stanford, de Harvard, etcétera. Entonces, que un Pancho en Buenos Aires le gane debiera ser imposible. Y lo más razonable debiera no ser querer ganarle, sino querer empatarle al mercado en su totalidad, que no es el retorno promedio de los inversores humanos. El retorno promedio de los inversores humanos está muy por debajo y eso también lo muestra el informe de JP Morgan. Y perdón que dijimos que íbamos a terminar con lo anterior, pero creo que vamos a terminar con esto y esto sí vamos a terminar, que es la comparación del retorno del mercado contra el retorno promedio de los humanos que invierten guita en el mercado. Lo cual es como, che, pero ¿cómo puede ser que...? Y porque los que... Y ahí también es otra razón por la cual podría llegar a tener sentido jugar el juego de querer ganar más guita que el mercado. Por lo siguiente, que voy a mostrar ahora. Pero para la mayoría no. O sea, que si vos sentís que no puedes ganar al mercado, debieras hacer es tipo seguir tu intuición y no querer ganarle, porque lo más razonable es todos los meses S&P y vas a terminar rico sí o sí, si tenés fuerza de voluntad para poder invertir de forma coherente. Estoy mostrando acá en pantalla el informe de JP Morgan, hablando un poquito para rellenar el espacio, pero lo que quiero mostrarles, es un gráfico que no estoy encontrando, donde muestra el retorno promedio del mercado con el inversor promedio. Pero para resumirlo, por si no lo encuentro, más o menos es 3% el inversor promedio y 10% el mercado. Bueno, no lo encontré. Creo que ya no está más en este informe. Estaba en otros informes del pasado, del Guide to the Markets de JP Morgan. Pero tipo, el mercado en su totalidad rinde 10% y el inversor promedio 3%. Si el inversor promedio está en 3%, si entre el 80 y el 90% de los profesionales pierde contra el índice, no quiere decir que pierda guita, pierde contra el índice al cual sigue. Y el promedio es 3. Quiere decir que hay mucha gente ganando mucha plata. Fin.